Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. La joven directora Lucie Spieváková ha ganado el premio a Mejor Película Experimental en el último FAMU Fest y con ella vamos a comenzar esta nueva emisión de Radio Praga Internacional. Juan Pablo Bertaza habló con ella. ¿Cómo se llama esta película? Se llama ¿Puedes respirar? Así como una pregunta, y es interesante porque lo que plantea en esa película es su propio conflicto interior entre seguir las tradiciones y reconciliarse con sus raíces de un pueblo de Moravia donde nació y seguir en búsqueda de la creatividad y la búsqueda personal y la independencia, etcétera. Pero lo importante y lo curioso es que también esa búsqueda tiene que ver con su pasión por Latinoamérica y por el español, porque aprendió español desde adolescente y a partir de entonces hizo varios viajes a Latinoamérica donde encuentra muchos temas de inspiración. ¿Y cómo es de experimental esta película? Bueno, es una película que habla mucho, por ejemplo, de los Croy, de los trajes típicos, de su propia relación con eso y de cómo mantiene esa especie de disyuntiva entre el amor por esas tradiciones, pero también reconocer que se trata de un mundo muy conservador y hasta por momentos xenófobo y racista y machista. Entonces está como esa especie de contradicción dando vueltas y qué hace ella para de alguna manera resolver esa disyuntiva, ¿no? Muy interesante. Ahora vamos a empezar con esto y después hablaremos de una maleta con mucha historia, ni más ni menos que 80 años han pasado desde que se quedó guardada en un piso del centro de Praga hasta que ha llegado al Museo de la Literatura, porque se trata de una maleta que perteneció a Milena Jessenska, periodista, amante y la primera traductora que tuvo Franz Kafka. La maleta en cuestión la tuvo Jessenska en la prisión de Pankratz antes de ser deportada al campo de concentración nazi en el que murió esa importante figura de la cultura de la Primera República Checoslovaca, como nos contará después Lora Lukova. Todo ello, eso sí, después de las noticias del día que escucharán hoy con Juan Mutoni. Noticias. El presidente checo Petr Pavel se reúne este martes en el Castillo de Praga con el primer ministro Andrej Babiš para debatir el proyecto de presupuesto estatal de este año y la situación de seguridad tanto a nivel nacional como internacional. Según la Oficina de Comunicación Presidencial, otro tema central es la preparación ante crisis y emergencias, así como el calendario de próximos viajes oficiales. El presupuesto, que prevé un déficit de unos 12.290 millones de euros, fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados y está a la espera de la firma presidencial. Pavel ya adelantó que no vetará la propuesta, aunque criticó el nivel de gasto en defensa, que según él no refleja adecuadamente el aumento de las amenazas de seguridad. Chequia envía esta semana a Bruselas a Filip Turek, delegado gubernamental para política climática y el Green Deal, a la reunión formal de ministros de medio ambiente de la Unión Europea, mientras que el ministro titular Igor Cherveny se quedará en el país. Turek, que no forma parte oficialmente de la estructura del ministerio, asumirá la representación del país junto con el viceministro Vladislav Smrž, para tratar principalmente la reforma de permisos de emisión y cuestiones vinculadas al sector automotriz. El gobierno afirmó que se han tomado medidas para garantizar que Turek y Smrž puedan ejercer plenos derechos de votación en caso necesario. 2 estudiantes de 17 años de una secundaria de Rokycany están siendo investigados por la policía tras disfrazarse de miembros del Ku Klux Klan durante una actividad escolar en Halloween el año pasado. El director de la escuela, Pavel Blach, presentó la denuncia penal contra los alumnos y también contra él mismo y otros profesores por no haber impedido los disfraces que podrían constituir un delito de manifestación de simpatía hacia un movimiento que atenta contra los derechos y las libertades de las personas. El caso ha generado debates sobre la respuesta adecuada en la escuela, ya que los estudiantes incluso obtuvieron el primer lugar en la competencia de disfraces. Según la investigación de la radio checa, algunos docentes y padres aseguran que los jóvenes nunca mostraron tendencias extremistas y critican que la sanción pueda afectar de forma desproporcionada su historial escolar. La investigación sigue en curso y la escuela enfatiza que buscó actuar sobre el reglamento escolar y los procedimientos legales.
Las ventas de hoteles en Chequia alcanzaron el año pasado 764 millones de euros, lo que representa un incremento de 5 veces respecto a 2024, informó Cushman & Wakefield. Se vendieron un total de 16 hoteles, más de 3/4 partes de las transacciones se realizaron en Praga. Las operaciones incluyeron la venta del Hilton Prague y del Vienna House Diplomat Prague a inversores checos, superando los niveles previos a la pandemia del COVID-19. El fuerte crecimiento refleja un creciente interés de los inversores y posiciona a Praga entre las 15 ciudades europeas más atractivas para invertir en hoteles. La demanda turística también aumentó, con más de 23,5 millones de visitantes alojándose en establecimientos checos el año pasado, según la empresa consultora. La fiscal Petra Lastovecka fue apartada de la investigación del llamado caso Bitcoin debido a dudas sobre su imparcialidad, informó el fiscal superior de Olomouc, Radim Dragoun. El caso incluye la investigación de una filtración de información confidencial del proceso que ahora analiza la Inspección General de las Fuerzas de Seguridad tras una denuncia presentada por otra fiscal. La filtración también afecta a la propuesta de imputar al exministro de Justicia, Pavel Blažek, y a su ex viceministro por presunto abuso de poder. Según Dragoun, la exclusión de Lastovecka no está relacionada con su propuesta de imputaciones, sino con el riesgo de comprometer el proceso judicial debido a posibles prejuicios. El caso gira en torno a la aceptación de una donación en bitcoins por parte del Ministerio de Justicia de un empresario previamente condenado, lo que llevó a la dimisión de Blažek. Una auditoría posterior reveló fallos en los controles sobre el origen de la criptomoneda. Para este miércoles se prevén cielos despejados a parcialmente nublados en la mayor parte del territorio checo, aunque en el suroeste y el noroeste podrían registrarse intervalos de mayor nubosidad durante las primeras horas del día. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 10 y los 14 grados, aunque en áreas montañosas a unos 1000 metros se situarán en torno a los 5 grados. Y estas han sido las noticias del día en Radio Praga Internacional. Lucia Spieváková, una de las jóvenes más destacadas del documental checo, no solo domina el castellano, viaja con frecuencia a Latinoamérica en busca de temas para sus películas. En esta entrevista repasa el camino que la llevó a cumplir su sueño de estudiar en FAMU y obtener recientemente el premio a Mejor Film Experimental, con una película en la que explora la disyuntiva entre preservar sus raíces y defender su libertad personal y creativa. Quedan con Juan Pablo Bertaza. Flamante ganadora del premio a Mejor Film Experimental en FAMU Fest, la película Puedes respirar de Lucia Spieváková explora aspectos íntimos de la vida de la directora en un intento por reconciliarse con sus raíces sin resignar la búsqueda de independencia y libertad personal. Disponible en la plataforma The Films, la obra acaba de presentarse en el Festival Vierte Welt de Berlín y tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine Documental Islava. Curiosamente, parte de esa búsqueda de libertad le llegó a Spieváková a través del mundo hispánico. Aunque desde niña quiso estudiar español, en su escuela solo podía elegir entre alemán y ruso, por lo que debió esperar un poco para iniciar su propio camino en esa lengua. Cuando tenía 14 años miraba una serie argentina que se llama Violeta y me enamoré de la lengua de castellano. Y ellos cantaban mucho y yo pensé, un día quiero hablar esta lengua. Después, cuando tenía más años, yo leía mucha literatura latinoamericana. Mi libro favorito era 100 años de soledad. Con el deseo de poder leer a Gabriel García Márquez en su idioma original, Lucia comenzó a estudiar español a los 16 años con una profesora llamada Clara, cuya influencia la marcó profundamente. En 2019, para perfeccionar la lengua, pasó 2 meses en Cataluña, donde cuidó a los hijos de una familia que solo hablaba español. Más tarde, en 2023, vivió alrededor de 7 meses en Argentina, una instancia que reforzó su vínculo con el mundo hispánico en el marco de sus estudios de lingüística en Inglaterra. Yo quería viajar a cualquier país de América Latina
porque me gustó literatura colombiana, también leía poco de Borges, me interesaba también Perú por su cultura indígena, pero descubrí una organización que se llama Teach Argentina, donde yo tenía la oportunidad de ir a Argentina, enseñar 3 o 4 meses en escuelas, y entonces yo decía, ok, voy a probarlo, y si me aceptan es un signo, es un señal que debería viajar a Argentina. Entonces tenía que escribir una carta y tenía una entrevista y me dijeron, sí, puedes venir. Entonces yo pensé, ok, esta vez es Argentina, próxima vez puede ser Perú o Colombia. No hay nada tan profundo porque elegí Argentina. Pero tal vez porque me gusta mucho esta serie, y también mi primera profesora de español, Clara, ella vivía en Argentina y hablaba siempre mucho sobre Patagonia y sobre Buenos Aires. Entonces yo tenía interés en visitar este país. Agrega Lucie que esa organización convoca a estudiantes europeos a participar en su programa enseñando inglés u otras materias en toda Argentina, con el objetivo de difundir códigos culturales de Europa a niños que quizás no pueden viajar, pero sí les interesa conocer cómo es la vida en el viejo mundo. Lo hice como 5 meses y después quedé 2 meses viajando, haciendo dedo, y vivía un mes en Buenos Aires y después viajaba por Jujuy y Salta y por Patagonia también. Me enamoré de Jujuy y Salta, para mí era lo mejor, porque hay otra energía que en Buenos Aires, ¿sabes? O en el sur. Porque en el sur es hermoso, las montañas y todo es muy hermoso y perfecto, pero el sur tiene más, el norte tiene más alma y tiene más esa energía vinculada a la naturaleza y a otra gente, al universo, y para mí era lo mejor que he visitado en Argentina. Explica Lucie que parte de ese impacto lo tuvo también al acompañar a algunos pueblos originarios de la zona que se encontraban en plena etapa de reclamos contra el Estado argentino. Durante aquella estadía, Lucie enseñó inglés en una escuela privada de Campana, cerca de Buenos Aires, y luego en una escuela pública en Viedma. Señala que le llamó mucho la atención esas diferencias tan grandes entre la educación privada y la pública en Argentina, un contraste mucho menos evidente en Chequia. Porque aquí en la República Checa casi todas las escuelas son públicas. En Praga no, pero yo crecí en suroeste de la República Checa, cerca de Eslovaquia, y nunca he conocido a alguien quien va a escuela privada. Porque aquí todas las escuelas públicas dan las mismas opciones a todos, no importa si tienes dinero o no, y son de buena calidad. Pero en Argentina podría haber gran brecha entre los estudiantes que van a escuelas privadas y tienen la suerte de tener padres que tienen dinero, ser privilegiado, entrar a la escuela privada, mientras los chicos de algunas escuelas públicas no tenían tantas oportunidades. Al mismo tiempo, y casi como una consecuencia lógica de eso, afirma Lucie que en Argentina conoció a mucha gente con conciencia social y una profunda empatía con las personas más vulnerables. Mira, el problema con la República Checa es que todo de izquierda es malo, porque la gente asocia todo de izquierda con Rusia y con el tiempo de comunismo, que era horrible en este país, porque de verdad no era comunismo, era un régimen totalitario donde la gente no podía tener su opinión, no podía estudiar en universidad si sus padres no eran parte de partidos. Entonces esto marcó mucho la identidad, porque ahora todo lo que es izquierdo y el comunismo, todo es malo. Pero mucha gente joven tiene opiniones e ideales o valores muy de izquierda, pero no lo dicen que es izquierda, dicen que es centro, no sé, liberal. Entonces, esto es verdad, en la República Checa esto es un problema grande, y tampoco no tenemos muchos partidos de izquierda que ofrecen opciones buenas, y
la República Checa también apoya mucho a Israel, porque todo es derecha y no se habla de Palestina como se debería hablar de esta catástrofe humanitaria. Entonces, sí, todo con derecha e izquierda aquí es complejo y problemático. Pero en América Latina yo podría ver que la gente vive más de izquierda, que no tienen miedo de decir yo soy de izquierda o vivir más como con empatía a los otros. Aunque a los 18 años se fue a vivir a Praga, Lucie es de Uherskie Hradiště, en el sur del país, una ciudad donde la vida, asegura, es muy diferente. Por un lado, afirma que las personas son mucho menos cosmopolitas y bastante más conservadoras, pero a la vez se mantiene intacto ahí el encanto de las tradiciones, las danzas y los trajes típicos. Justamente la temática de su película. En todo caso, Lucie puede tener esa perspectiva gracias a que estudió 3 años en Inglaterra antes de vivir su experiencia en Argentina y en Berlín. Luego volvió a Praga en octubre de 2024, cautivada por el prestigio de FAMU, a la que define como una de las mejores universidades de cine del mundo y donde cumplió su sueño de dedicarse al cine documental. Recuerda que tuvo que pasar 3 rondas muy exigentes para acceder finalmente a una de las codiciadas 5 plazas disponibles entre cientos de candidatos. En la primera ronda tienes que mandar tu portfolio, donde tienes que escribir 2 ideas para película, tienes que mandar algún video de vida cotidiana que grabas, tienes que escribir un reportaje y añadir ahí 16 dibujos con explicación cómo se mueve la cámara, después tu currículum vitae y después tienes que mandar proyecto libre, que puede ser una película que hiciste antes, o un póster, o cualquier proyecto. Esa es la primera ronda. Y después te invitan a segunda ronda que pasa personal y te muestran una película y después tienes 1 hora para analizarla. Nos mostraron un documental sobre un highway en Italia, interesante. Y después, en la segunda ronda, te dan 3 temas y te dicen, ok, elige uno de los temas y tienes 3 horas para hacer un audio documental en las calles de Praga, cortarlo y nos lo llévalo. Y eso era muy intenso. Para este trabajo, Lucie eligió hacer una entrevista con un hombre de las calles de Praga adicto a la heroína y luego pasó a la tercera ronda, que consiste en una entrevista con el plantel completo de profesores. Según cuenta, la ametrallaron a preguntas acerca de todo lo que había hecho en la segunda ronda, sobre su personalidad y sus ganas de estudiar en esa escuela en la que ella ha decidido especializarse en el cine documental. Lo que me fascina en documentales es que para mí no es necesario escribir guiones porque hay tantas historias increíbles e importantes e interesantes que es importante llamar atención para ellos, que no necesito escribir guión. A veces sí, pero me gustaría también hacer ficciones, pero ahora documentales. Y para mí documentales son sobre conectarse con un grupo o con la gente de lo que grabas la película y ver el mundo de sus años y de sus ojos y de sentirlo como ellos lo sienten y después con alguna visión o algún estilo que vos tienes, compartirlo con la otra gente para que ellas puedan ver el mundo con los ojos de otros grupos. Y a mí me gusta también la manera como se graban documentales, es más espontánea, más basada en intuición, porque en ficción tienes que prepararte para cada movimiento, pues no siempre, pero a veces. En documentales tienes que trabajar con ojos abiertos y actuar espontáneo. Si veo algo y veo que esto puede ser bueno, lo grabo. Eso me gusta mucho, que es también exploración de ti mismo, como tú ves el mundo y cómo sientes cosas. Por eso me gusta documentales.
Agrega Lucie que también la atrae de los documentales el hecho de que pueda plantearse qué es verdad y qué no, y dónde está la frontera entre la realidad y la ficción. Además, está convencida de que en la actualidad lo mejor del cine checo pasa justamente por los documentales, en un momento en que quedó muy lejos aquella etapa gloriosa de la nueva ola de los años 60. Lucie destaca varios proyectos de documentales sobre la comunidad vietnamita en Chequia y la película Caravan de Susana Kirchnerova, a la que define como una road movie minimalista sobre una madre con un chico con síndrome de Down, con un interés más que centrado en las historias de vida de personas que el cine suele dejar de lado. Lucie promete seguir explorando el universo de Latinoamérica porque asegura que ahí encuentra una gran inspiración. Me llama mucha atención México. Me gustaría explorar México, por ejemplo, Oaxaca, y un pueblo donde la gente hay un tercer género, tercer género que es en la vida cotidiana, es un pueblo, y me gustaría grabar una película ahí. Me llama mucha atención Chiapas, que tiene algunas cosas como somos autónomos, pero no los respetan. Entonces México. Después me llama atención, me gustaría explorar otros países de América Latina como Colombia, Venezuela, Perú. El Museo de la Literatura de Praga acaba de adquirir una maleta que perteneció a la periodista y traductora Milena Jesenska, que también compartió una apasionada correspondencia con el escritor Franz Kafka. Los detalles los trae Laura Lukova. A menudo Milena Jesenska es recordada por su relación con el escritor Franz Kafka. Sin embargo, ella fue una de las figuras más destacadas del periodismo checoslovaco de entreguerras. Durante la Segunda Guerra Mundial se unió a la resistencia contra los nazis. Fue arrestada por la Gestapo y deportada al campo de concentración de Ravensbrück en 1940, donde falleció 4 años después. El Museo de la Literatura de Praga ha recibido un inesperado hallazgo. Se trata de una maleta que perteneció a Jesenska y fue preservada durante décadas por la familia de Božena Paříková, también miembro de la resistencia con la que Jesenska compartió celda en prisión. En enero, Arno, el hijo de Paříková, decidió donar la maleta a la institución. Radio Praga Internacional habló con Petr Kotik, del archivo del Museo de la Literatura. Božena Paříková na přelomu let 1939 a 19... En el periodo entre los años 1939 y 40, Božena Paříková fue encarcelada en Pankratz por su participación en la resistencia. Ella reunía dinero para las familias cuyos miembros habían sido arrestados por los nazis y se habían quedado sin ingresos. En la prisión compartía celda con Milena Jesenska, que había sido capturada por ayudar a la gente a escapar a través de la frontera. Se trataba de antifascistas y de origen judío que estaban en peligro. Ale i lidem židovského původu, kteří byli v ohrožení. Su encuentro en la cárcel determinaría posteriormente el destino de la maleta, cuenta Kotik. Božena Paříková, když jela Milena Jesenska, cuando trasladaron a Milena Jesenska a juicio a Dresde y no contaba con suficiente espacio para todas las cosas que había acumulado en la cárcel, Božena Paříková le dio su propia maleta, que era más grande, y ella se quedó con la maleta más pequeña de Jesenska. A ten malý Mileny Jesensky si nechala. Es probable que la pequeña maleta de cuero se remonte al periodo cuando Jesenska vivía en Viena con su esposo Ernest Polak. Lo más probable es que Jesenska la tuviera ya cuando vivía en Viena con Ernest Polak. Alrededor de esta misma época, es decir, entre 1919 y 1920, mantenía su correspondencia con Franz Kafka, así que es posible que ella ya tuviera la maleta cuando se conocieron, dijo Kotik. Cuando Božena Paříková fue liberada en 1940, ella se llevó la maleta consigo a su casa de la calle Spalena de Praga, donde ha estado durante más de 80 años. Cuando el objeto fue ofrecido al museo, los archivistas se pusieron a investigar su historia.
My, když jsme pátrali po osudech, Cuando investigamos la historia, descubrimos en el Archivo Nacional que todo coincidía. Ambas mujeres de veras habían sido encarceladas en Pankrář a la vez. Esto corroboró indirectamente la historia que se transmitía de generación en generación en la familia Pařík. Doložili historii tradovanou ústně v rodině Paříků. De acuerdo con los recuerdos de la familia Pařík, Jesenská causaba una fuerte impresión en los prisioneros más jóvenes. Ona byla autoritou prvorepublikové novinářiny. Ella ya era una periodista bien conocida de la primera República Checoslovaca que escribía para la revista Přítomnost que dirigía Ferdinand Peroutka. Jesenská alzaba la voz sobre injusticias sociales y apoyaba los derechos de las mujeres. Para Božena Paříková fue un encuentro inolvidable. Ve vzpomínkách v rodině na něj celý život. Petr Kotik también destacó un episodio dramático que sobrevivió en la memoria de la familia Pařík. Syn druhý, paní Paříkový, tak vzpomínal na to, že maminka... Según los hijos de Paříková, Jesenská una vez rompió sus lentes en la celda y se tragó los trozos para intentar suicidarse. Pero un guardia checo le trajo chucrut para envolver los fragmentos de vidrio y que pudieran pasar a través de todo su cuerpo. Jesenská sobrevivió, pero solo unos años más, hasta que falleció en un campo de concentración nazi. Ya que Jesenská fue arrestada durante la guerra, los nazis confiscaron y destruyeron gran parte de sus pertenencias y como consecuencia, muy pocos objetos relacionados con su vida se han conservado. Pese a esto, los archivistas todavía mantienen la esperanza de que nuevos materiales aparezcan. Milena Jesenská, která měla vztah s řadou mužů, tak jeden... Milena Jesenská mantuvo relación con varios hombres. Uno de ellos fue Julius Fučík, a quien incluso escondió de la policía checoslovaca cuando los comunistas eran ilegales en la Primera República. Todavía esperamos que en alguna parte de los materiales de archivo haya cartas de Milena Jesenská a Fučík. Es algo que nos encantaría encontrar. Fučíkovi dopisy Mileně Jesenská. A to bychom chtěli najít. El Museo de la Literatura planea agregar la maleta a una futura exposición dedicada a la escena literaria germanoparlante de Praga o a los propios Franz Kafka y Milena Jesenská. La maleta podría exhibirse también en una muestra en la que presentará las nuevas adiciones a su colección. Y así termina esta emisión de Radio Praga Internacional. En nombre de todo el equipo se despide de ustedes Daniel Ordóñez, agradeciéndole su atención y agradeciéndole en los controles a Dagmar Hlítkova. Dikimoc, Dasho. Recordamos que esta emisión la pueden seguir tanto en nuestra web espanol.radio.cz como a través del podcast que se llama Chequia en 30 minutos, que encontrarán en Spotify y en todas las plataformas al uso. También saludar a nuestros queridos radio oyentes por onda corta, como siempre, y recordarles de nuevo que en Facebook, X y en Instagram pueden estar al tanto de lo que sucede en la República Checa gracias a Radio Praga. Esperamos volver a contar muy pronto con todos ustedes. Děkujeme a nashledanou.